yo soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Ya sabes que si te gustan los videos de motivación del universo, manifestación, entre otras cosas, te puedes suscribir a este canal. Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que me gusta, pero a la vez me asusta. Y es el de crecer va a implicar despedirte de tu comodidad. Este video es más motivacional que otra cosa. Bueno, espero que sea así. En un principio creo que no es una frase tan que de miedo hasta que la empiezas a analizar. Sobre todo cuando uno tiene sueños, tiene planes, tiene metas y se encuentra motivado. Porque claro, cuando uno está motivado, piensa y sabe y está completamente seguro que puede tirar cualquier valla mental que nos obstaculiza cualquier proceso que nosotros tengamos al querer crear la vida que deseamos, al querer transformarnos en esa persona que queremos ser. Motivado, uno siempre va a ser imparable, capaz de crear la vida que deseamos y ser la persona que queremos ser. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando la motivación se va, una parte de nuestro ego comienza a apoderarse de nosotros mismos, de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y es ahí cuando uno tiene que saber intervenir y decirle, vale, tú y yo de algún modo vamos a tener que coexistir y puedes acompañarme a lo largo de este viaje. Y por viaje nos estamos refiriendo como a todo lo largo de nuestra vida. Pero aquí quien va a tomar las decisiones solamente voy a ser yo. Una vez que empezamos a trabajar en esta parte de poner la mente y la conciencia a trabajar para nosotros y que esté a nuestra disposición y no nosotros estar a su conveniencia, la vida y nuestros pensamientos en cuestión van a ir tornándose un poco más claros cada vez. Porque claro, cuando esta parte de saber que la motivación no siempre va a estar en nuestra vida, no siempre se va a presentar cada vez que tengamos un sueño nuevo, una nueva meta, va a tener que entrar de nosotros la disciplina y de alguna forma también la fuerza. Y ojo, que también está perfecto desviarse y tomar descansos, pero esto va a ser para otro video. El hecho de querer abrirnos a nuevas posibilidades va a tener que ser tan proporcional con lo tanto que vas a tener que cambiar, tanto la mentalidad, como hasta dejar ir personas o lugares, ambientes, y que no van a favorecer el crecimiento que estás buscando para ti. Y personalmente creo que se requiere mucha fuerza y valentía, porque significa que vas a tener que dejar ir esa parte de ti que no se alinea con la persona que el día de mañana tú quieres ser. Y es que bueno, uno puede estar muy cómodo en el lugar en el que estamos ahora, pero por nuevos comienzos y por querer construir la vida que sabes que mereces, nadie se ha muerto. Así que si de algo te sirve, echa raíces en nuevos lugares. Conviértete en tu mejor versión. Y no importa sobre todo el tiempo que te lleve, mientras tú disfrutes el proceso. Y mientras sepas que tu versión pasada va a estar orgulloso de ti. Gracias por dejarme acompañarte un día más y te deseo una vida tan maravillosa como tú.